César Vallejo, el legado social de un poeta que defendió la humanidad. ¿Puede un poeta cambiar la sociedad con sus palabras? Hoy descubriremos cómo este gran escritor utilizó la poesía para defender la justicia, la solidaridad y la dignidad humana. Muchas personas creen que la poesía solo sirve para expresar sentimientos. Sin embargo, César Abraham Vallejo Mendoza, poeta nacido en Pueblo Humilde de Trujillo en 1892, demostró que también puede denunciar las injusticias y dar voz a quienes más sufren. En este reportaje conoceremos por qué su legado social continúa vigente y sigue inspirando a nuevas generaciones. Para comprender mejor el legado social de César Vallejo, entrevistamos a Cielo Ortega, estudiante de noveno ciclo de literatura, quien nos explicará por qué los poemas de Vallejo siguen siendo un ejemplo de solidaridad, justicia y compromiso con la humanidad. Cielo, ¿por qué consideras que César Vallejo dejó un importante legado social y cómo lo reflejó en sus poemas? César Vallejo dejó un legado social importante porque convirtió la poesía en un acto de denuncia y solidaridad. Vallejo fue el primer poeta hispanoamericano que hizo del sufrimiento colectivo el tema central de su obra. Es decir, rompió con el esteticismo para hablar de los excluidos. Vallejo no solo escribió poesía, usó la poesía como herramienta social. Fue el primer gran poeta latinoamericano que rompió con el modernismo, elegante para hablar de hambre, injusticia, guerra y explotación con un lenguaje roto, humano y directo. Por eso, en su obra sigue vigente. No habla de lo poético, habla de lo humano. Vallejo reflejó ese legado social en tres niveles en sus poemas. 1. La denuncia de la pobreza y la injusticia, en Los Heraldos Negros y Trilce. Ya aparece el sufrimiento del hombre andino, el hambre y la marginación. No idealiza al campesino, lo muestra cansado, golpeado por la vida. Por ejemplo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ese yo es cualquier persona que sufre. Universaliza el dolor. 2. La solidaridad con el otro durante la Guerra Civil Española. En España, aparta de mí este cáliz, su poesía se vuelve completamente social y política. Deja de hablar solo de su dolor para hablar del dolor de todo un pueblo. Por ejemplo, ¿cuánto dolor hay en el pan que no es de todos? Aquí conecta el hambre física con la injusticia social. Para Vallejo, no puede haber poesía si hay niños sin pan. 3. Su legado social. La poesía como compromiso humano. Vallejo cambió para siempre que debía de tratar la poesía en Latinoamérica. Antes se hablaba de cisnes y jardines. Después de Vallejo se pudo hablar de huelgas, de cárceles, de niños muertos de hambre. Abrió el camino para la poesía social y comprometida de Neruda, Accioli, Eilson y muchos más. Su legado es la idea de que el poeta no puede ser indiferente, tiene que bajar al mundo y hacerse cargo. Por eso hasta hoy se lee en marchas, en colegios y en protestas, porque su palabra sigue siendo un acto de justicia. Por eso el legado de Vallejo es social y no solo es literario. Nos enseñó que la poesía puede y debe incomodar, que un poeta también es testigo. Hoy, cuando leemos Considerando en frío imparcialmente o Me moriré en París como aguacero, no solo leemos a un poeta, leemos a la voz de todos los que sufren en silencio. Su legado es recordarnos que la literatura sin humanidad es vacía y que el verdadero arte empieza cuando el poeta decide ponerse del lado del débil. ¿De qué manera los poemas de César Vallejo ayudan a reflexionar sobre los problemas de la sociedad? Obras como Los Heraldos Negros y Poemas Humanos muestran que la poesía también puede convertirse en una herramienta para reflexionar sobre los problemas sociales y valorar la dignidad humana. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma,
yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros alitas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. ¿Qué otros legados sociales dejó César Vallejo? César Vallejo dejó un importante legado social al promover la solidaridad, la justicia y la defensa de la dignidad humana a través de su obra literaria. En sus poemas y escritos, Vallejo reflejó el sufrimiento de las personas más vulnerables como los trabajadores, los campesinos y quienes vivían en condiciones de pobreza. Además, defendió la igualdad, denunció las injusticias sociales y expresó su compromiso con la paz y los derechos humanos. Su obra inspiró a muchas generaciones a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más justa, solidaria y humana. En conclusión, el legado social de César Vallejo trasciende la literatura, ya que sus ideales de solidaridad, de justicia y de compromiso con la humanidad continúan siendo un ejemplo para promover el respeto, la empatía y la búsqueda de un mundo mejor. La poesía de César Vallejo representa uno de los mayores compromisos de la literatura latinoamericana con el sufrimiento y la dignidad del ser humano. ¿Cómo logró César Vallejos convertir la poesía en una herramienta para defender a los grupos más vulnerables de la sociedad? César Vallejo convirtió la poesía en una herramienta social, porque utilizó sus escritos para expresar el sufrimiento de las personas marginadas y denunciar las injusticias de su época. Su legado demuestra que la literatura puede ser una forma de dar voz a quienes no son escuchados y promover una sociedad más justa. Vallejo desarrolló este compromiso social en 3 aspectos principales. 1. La presentación de las personas olvidadas a través de obras como Los Heraldos Negros. Vallejo mostró el dolor de quienes enfrentaban pobreza, abandono y dificultades en su vida diaria. No presentó el sufrimiento como algo lejano, sino como una realidad humana que merecía ser comprendida y atendida. De esta manera, logró que las voces de los más vulnerables estuviera presente en la literatura. 2. La denuncia de la injusticia social. En sus poemas, Vallejo cuestionó las desigualdades y mostró preocupación por aquellos que sufrían las consecuencias de la explotación, la pobreza y los conflictos sociales. Su poesía no buscaba solo expresar sentimientos, sino también el despertar una reflexión en los lectores sobre los problemas que afectan la sociedad. 3. La influencia de su mensaje en la actualidad. El legado social de Vallejo continúa vigente porque sus temas todavía se relacionan con problemas actuales como la desigualdad y la falta de solidaridad. Sus obras enseñan que el arte puede tener un propósito social y que los escritores también pueden contribuir a generar conciencia y promover cambios positivos. Por ello, César Vallejo dejó un legado social que va más allá de la literatura. Su poesía nos recuerda la importancia de escuchar a quienes sufren, defender la justicia y actuar con empatía. Su mensaje sigue inspirando a nuevas generaciones a construir una sociedad más humana y solidaria. El legado social de César Vallejo también ha sido reconocido por autores. José Carlos Mariátegui destacó que su poesía expresaba el dolor y la realidad del pueblo, mientras que Antonio Cornejo Polar señaló la importancia de Vallejo al representar las desigualdades y la diversidad de la sociedad peruana. Estas opiniones demuestran que su obra no solo tiene valor literario, sino también un profundo compromiso humano y social. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y ayudarnos a comprender el legado social de César Vallejo. En conclusión, César Vallejo no solo dejó un legado literario, sino también un legado social. A través de sus poemas defendió la dignidad humana, la solidaridad y la justicia. Su mensaje sigue vigente porque nos invita a reflexionar sobre nuestra realidad y a comprometernos con la construcción de una sociedad más humana.